Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Te saluda el pastor Edgar Benítez y me place decirte bienvenido una vez más a nuestro repaso de la lección. Estamos por iniciar la lección número 9, que está basado en el mensaje del profeta Sofonías y del profeta Nahum. Como todas las demás lecciones, seguramente será muy interesante. Y gracias por estar con nosotros. Y queremos mandarles saludos a muchas personas que nos han estado escribiendo de diferentes partes del mundo, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de Canadá y a toda la gente que aquí en la Ciudad de México también nos sigue. Esta lección es preparada por la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Así que queremos invitarte a que nos sigas acompañando semana a semana en este interesante estudio de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión, como te dije hace un momento, estudiaremos al profeta Sofonías y al profeta Nahum. Y quisiera introducir la lección de la siguiente manera. ¿Sabes que hay muchas personas que piensan que el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento? Y hay personas que dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento parece un Dios sanguinario. ¿Y sabes por qué muchas veces lo piensan? Por textos como este. Génesis capítulo 6, versículo 7 dice, dijo Dios, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Y si vas justamente a Sofonías, capítulo 1, versículo 2, dice, arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Hay gente que por este tipo de textos piensa que el Dios del Antiguo Testamento es sanguinario. Quiere acabar con su raza humana, con su creación. Pero no debes olvidar algo. Antes de que el Señor pronunciara estas palabras, 120 años no había estado predicando que vendría un diluvio. Y cuando vamos a Nínive, aproximadamente 120 años se le predicó también para que se arrepintiera, pero no hicieron caso. Yo lo entiendo de la siguiente manera. Cuando hay un tumor en un cuerpo enfermo, siempre se hace todo para sanarlo, para desaparecerlo. Y cuando no se puede hacer nada, se extirpa. Algo sucedió similar en el mensaje del profeta Sofonías. Dios extendió su misericordia hasta lo máximo y ya no pudo hacer más. Ojalá que el estudio de esta semana sea de mucha edificación para tu vida como lo ha sido para la nuestra. En un momento iniciamos este interesante repaso de la lección. Bien, estamos de vuelta. Estamos por iniciar nuestro repaso de la lección número 9, titulado El Día del Señor, un mensaje basado en el profeta Sofonías y el profeta Nahum. Estamos contentos de que nos acompañes, asimismo a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López Yáñez, quien es el presidente de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Al contrario, es un placer estar aquí con cada uno de los hermanos que nos sintoniza a través de la red. Yo sí quisiera mandar un saludo de manera muy especial a las personas que nos siguen en Jalapa, Veracruz. Hay un grupo de personas que observan la lección y queremos mandarle un saludo y esperamos que la lección les ayude para poder presentarla con mayor facilidad a los miembros de la Escuela Sabática. Y sería una buena idea, pastor, un día hacer un listado de toda la gente que nos escribe, que nos mira en diferentes partes, ¿no? Sí, solamente y mandarles un saludo a todos. Yo creo que ahora sí nos tardaría más tiempo con los saludos, ¿no? Solamente un saludo a todos. Qué bueno que nos siguen. Gracias. Pastor Abraham Ramírez, bienvenido. Es el director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación. Gracias por estar con nosotros, pastor. Sí, gracias, pastor. Pues ratificamos los saludos, los diferentes lugares donde nos observan y vamos a tener una lección bien interesante. Muchas gracias. Si les parece bien, vamos a iniciar con una oración, ¿sí? Y después vamos a proporcionar un bosquejo de nuestra lección. Así como estamos, acompáñanos en esta breve oración. Señor, rogamos tu bendición para este repaso de la lección. Permítenos recibir la iluminación del cielo para que al exponer tu palabra lo hagamos con sabiduría y guiados con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien. Vamos a proporcionar entonces un bosquejo, como lo hemos venido haciendo durante cada semana.
un bosquejo que pueda encerrar el mensaje de nuestra lección. ¿Cuál sería, Pastor Isidro, el primer punto de este bosquejo sugerente? Mira, cuando uno va al repaso de nuestra lección de escuela sabática y de manera específica al libro de Sofonías, que en esta ocasión también se estudia el libro de Nahum, nosotros encontramos que el primer punto del cual habla la lección es que dejaron de confiar plenamente en el Señor los habitantes de Judá. Dios siempre ha pedido que nosotros confiemos en Él en plenitud, que no haya un solo huequito que quede ahí para que pueda entrar la duda, para que pueda entrar el deseo de hacer cosas personales. Dios siempre ha pedido el corazón completo. Y parece que al pueblo se le olvidó. Y como veremos en el repaso de la lección, ellos empezaron a hacer otras cosas tan raras que hoy nos escandalizamos cuando las leemos. Pero que quizá nosotros también estamos haciendo lo mismo. Una mezcla de dioses, pastor. Sí, lo que nosotros llamaríamos un sincretismo religioso. Sí, una mezcla rara ahí, adorando a Dios y adorando a todos los demás que podían, ¿no? Y como usted dice atinadamente, pastor, podemos caer hoy en día en el mismo error y ya vamos a hablar de eso. Nos vamos a profundizar en eso. Pastor Abraham, un segundo punto para este bosquejo. Sí, cuando no se confía plenamente en Dios, pues hay consecuencias. Y la consecuencia, podríamos decir que los juicios de Dios son ciertos y se cumplen. Correcto. Ese podría ser el segundo punto a tratar. El pueblo judío no buscó a Dios completamente, no confió en el Dios completamente, y entonces el juicio va a venir. El juicio es cierto y se va a cumplir. Y a su debido tiempo se cumplirá. Y aunque algunos, pastor, confiamos demasiado en la misericordia de Dios y a veces nos confiamos de más. Aunque usted no lo crea, ¿no? Va a llegar, el día del Señor va a llegar. Va a llegar, así es, pastor. Vamos a profundizar también en este punto. Y el tercer punto, si les parece bien, Dios se deleita en salvar, pastor. Este es uno de los puntos más preciosos que tiene la lección. Digo, toda la lección es muy interesante, sobre todo cuando vemos todos los puntos como están bien entrelazados. Pero este último es grandioso porque, aunque veamos que Dios va a ejecutar sus juicios, y Dios los ejecuta, pero lo que más le gusta a Dios, y yo puedo decir, lo que más le encanta a Dios es salvar a las personas. Y me parece que esto lo encontramos ilustrado inclusive, no tan solo en el Antiguo Testamento como está, sino en el Nuevo Testamento de la misma manera. Correcto. Así que para beneficio de todos los que nos siguen, queremos darles como una sugerencia de bosquejo. El primer punto, dejaron de confiar plenamente en Dios. El segundo punto sería, los juicios de Dios son reales y se cumplen, diría el pastor Abraham Ramírez, aunque usted no lo crea. Y el tercer punto, Dios se deleita en salvar. Uno de los puntos más lindos que seguramente vamos a compartir contigo. Bien, vamos entonces a entrar de lleno al primer punto. Dejaron de confiar plenamente en Dios. Pastor Isidro, las palabras de Sofonías 1, 2 y 3, bastante fuertes, ¿verdad? Principalmente del versículo 2 y 3. Unas palabras fuertes para una nación que sin duda alguna, pastor, había perdido el rumbo. Porque aunque no habían dejado de confiar en Dios, pero como usted lo dijo acertadamente, un sincretismo raro, pastor, adoraban a Baal, adoraban a todos diferentes dioses, a las estrellas. Pastor, algo raro estaba sucediendo y por eso las palabras son fuertes. Sí, en ocasiones nosotros podemos condenar al pueblo porque decimos, es que se olvidaron de Dios. No podemos decirlo categóricamente que se olvidaron de Dios. Lo que sí podemos decir es lo que el mismo libro de Sofonías menciona a partir del versículo número 4. Dice, extenderé mi mano contra Judá y contra todo habitante de Jerusalén. Exterminaré de este lugar, y ahora vean qué es lo que va a exterminar Dios. Los restos de Baal, dice. Y después agrega, y el nombre de los sacerdotes idólatras. Baal, pues era el dios cananeo preferido. Y recordemos nosotros que cuando el pueblo de Israel justamente entra a la tierra prometida, a la Canaán terrenal, Dios fue bien claro, todos los dioses deberían ser destruidos, deberían ser dejados fuera, para que todas las personas de Judá que habían sido instauradas en ese reino prometido, dijeran, ¿saben qué? Tenemos un Dios tan poderoso que todo lo hizo. Y sin embargo, empezaron a atribuirle poderes justamente a Baal. Y si nosotros leemos después el siguiente pasaje, que es el número 5, dice, a los que se postran en los terrados ante el ejército del cielo. Es decir, había adoradores del sol, la luna, las estrellas.
O sea, adoraban los astros, justamente olvidándose del Dios Todopoderoso que creó las estrellas, creó la luna, creó el sol. Y ahora a lo creado le daban honor y gloria. Pero si todavía leemos más, este pasaje dice, y juran por el Señor. Así que no se habían olvidado del Dios de los cielos. También lo adoraban. Pero todavía dice la última parte de la línea, dice, juran por el Señor y por el Dios Milcom. Otro de los Moloch, dioses. dicen algunos. Otro dice Moloch. Moloch. Entonces, nosotros tenemos aquí un pueblo que dice, muy bien, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Es uno de los tantos dioses que tenemos en esta tierra. Entonces, el Dios todopoderoso, el Dios celoso, fuerte, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, ¿dónde había sido colocado? ¿No había sido echado fuera? No, eso no es lo que dice el pasaje. Le seguían poniendo incienso, le seguían adorando, seguían haciendo sacrificios, pero era un Dios más de todos los dioses que ellos conocían. Pastor Abraham, antes de que me des tu comentario, dime una cosa. ¿Dónde se perdió el pueblo, pastor, para hacer algo como esto? ¿Qué pasó con ellos, pastor? Yo creo que el versículo 6 nos da la respuesta. El versículo 5, perdón. El 6. A los que se apartan del Señor y no lo buscan, Ni lo consultan. Cuando Dios no es consultado, cuando no buscamos a Dios, entonces empieza nuestro corazón a poner su confianza en otros dioses, en otras cosas, ¿no? Y yo creo que fue lo que le pasó al pueblo judío. Ellos adoraban, ya dijo el pastor, a varios dioses, y uno de esos dioses ahora, era Dios. Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra. Y creo que no era muy consultado, ¿no? Si tienes una gama de dioses, entonces tú consultas para una cosa a uno, consultas para otra cosa a otro, pero Jehová no es consultado, no lo busca. El Señor había venido a menos en los corazones del ser humano, de los judíos, y no buscaban al Señor. Y ese pecado de no consultar a Dios, de no buscarlo de todo corazón, se ve reflejado también en el aspecto social del pueblo judío, ¿no? En Sofonías capítulo 3, versículos 3 y 4 dice, sus príncipes son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Es decir, los jueces y los príncipes se aprovechaban de los más débiles, se los comían, ¿no? Se hartaban de los más pobres. Y el versículo 4, sus profetas son insolentes, sus sacerdotes, prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¿Dónde? Se perdieron totalmente. Cuando uno deja de buscar a Dios, cuando el pueblo no consulta a Dios, cae en todas estas situaciones. Primero olvidaron al Señor y después vienen las consecuencias. Príncipes, líderes, ¿sí?, que se aprovechan del pueblo, y líderes religiosos que no hacen lo correcto delante de Dios. Estaban en el fondo. Definitivamente. Sí, el gran problema de aquí es que quienes podían llevar al pueblo a un encuentro con Dios, También estaban Los sacerdotes o los profetas. estaban igual, o sea, estaban igual o peor. Correcto. Porque los profetas se supone que son los que tenían un encuentro más cercano con Dios, eran los invitados por Dios para dar el mensaje al pueblo. Pero la Sagrada Escritura dice que eran insolentes. En una de las lecciones anteriores nosotros veíamos que había profetas, pues, que de acuerdo a lo que le daban, profetizaban. Pero estos son insolentes, se creen demasiado. Yo me imagino esto, pues, dicen, es que nosotros aquí somos lo máximo. Somos los que todos lo sabemos. Sí. Los sacerdotes, aquellos que debiesen mantener la limpieza del santuario, ellos son los que contaminaron el santuario. Imaginémonos nosotros, son los que debiesen vivir la ley lo mejor posible, son el ejemplo hacia las personas y se falsearon la ley. Entonces, cuando los líderes religiosos fallan, cuando los líderes civiles fallan, el pueblo se desenfrena. Y entonces en esa gama de
de dioses que hay como para poder confiar en ellos, pues Dios llega a ser una parte pequeña. Y entonces lo que sí dice Sofonías es, ¿sabe qué? Ustedes están confiando en Dios, pero Dios no quiere que confíen más o menos en Él. Dios no es uno más. Dios es el único Dios. Claro. Eso es lo que justamente dice la lección y dice el libro de Sofonías. Nada más hay un solo Dios, pero se te ha olvidado. Por eso es que nosotros en este primer punto dejaron de confiar plenamente. Ahora, pastor, antes de ir al corte, yo quisiera que por favor nos ayudara, y pastor Abraham, nos ayudaran a comprender algo. ¿Podemos nosotros hoy en día estar cayendo en el mismo error, pastor? ¿Podemos estar teniendo otros dioses, incluso al estar adorando a nuestro Dios verdadero, teniendo un sincretismo en nuestra propia vida? Y aún más, nosotros como líderes religiosos, ¿podríamos caer en el error, pastor, de estar perdiendo el pueblo? Sí, podemos también caer en lo mismo. Hoy no tenemos dioses como los que son mencionados aquí, Moloch, como es mencionado Baal o las estrellas, pero podemos tener otros dioses que nos arrastran y que llegamos a confiar más en ellos. Podemos tener de Dios al dinero, ¿verdad?, que es tan buscado en nuestros días, y alguien puede tenerlo como un Dios, confiar que el dinero le va a ayudar para hacer todas las cosas, y simplemente lo transforman en un Dios. No es un ídolo que esté allí ante el cual se postren, pero ocupa el lugar de nuestro Dios. Pero ocupan el lugar. Lo que Dios dice, ¿sabes qué, hijo? Yo quiero ocupar todo tu corazón, todo completito. Quiero estar en la célula que tú no veas, pero en la más escondida yo quiero también estar. Así es como Dios quiere el asunto. Pero nosotros decimos, sí, pero ¿qué tal si falla, no? Yo recuerdo mucho un caso de un chico hace tiempo atrás que me dijo un domingo, pastor, lo invito a que me vaya a ver. Él practicaba karate-do en ese tiempo, y entonces me dice, pastor, lo invito a que me vaya a ver el domingo, voy a pelear. Le digo, está bien. O sea, esas veces que uno dice, sí, está bien, no sé por qué practica esto, pero voy. Y entonces fuimos, y después de que él participó ahí en la pelea por subir de grado, le dije, oye, ¿y por qué estás realmente aprendiendo esta arte marcial? Me dice, ¿qué tal si falla el Salmo 91, pastor? Entonces, a veces así somos los seres humanos, ¿no? Si Dios falla, tengo este otro recurso aquí. Creemos en Dios, pero voy aquí, voy allá, acudo a esto. O confiamos en Dios. O no confiamos. Hay una actitud muy relevante, pero muy mala. Dice el capítulo 3, versículo 5, la última parte. Pero el injusto no tiene vergüenza. Peca y no le da vergüenza. Peca y se ríe. ¿Por qué? Porque no acudieron al Dios verdadero. Cuando nosotros estamos delante de Dios y sabemos que Él nos observa y que está siempre cerca de nosotros y cometemos algún pecado, vergüenza nos da. Queremos escondernos, ¿no? Pero llega a tal punto, y el pueblo había llegado a tal punto, que aunque eran injustos y pecaban, ¿sí?, no tienen vergüenza. Pecaban descaradamente, podemos decir. Algo tendría que venir, algo tendría que hacer el Señor, y es lo que vamos a ver a continuación. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, si nos permiten, vamos a hacer un espacio, pero ojalá que esta lección y este primer punto nos lleve a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra fe y sobre todo en qué lugar tenemos a nuestro Dios en nuestra vida? Quédate reflexionando en este punto y en un momento regresamos. Votos de amor, promesas al candor, resoluciones que se pierden con el tiempo, grande temor al no poder seguir
la caridad está menguando y no hay paz. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad, tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunde el corazón, Dios hace una realidad. Yo te fallé, marchando lejos de ti, y mis promesas hechas trizas se extinguieron, mas por tu amor en ti soy vencedor, en ningún otro hay victoria, solo en ti. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad, tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunda el corazón, Dios hace una realidad. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad, tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunde el corazón, Dios hace una realidad. En verdad, Dios hace una realidad. Bien, estamos de vuelta en nuestro repaso de la lección. Esta lección basada en el mensaje del profeta Sofonías, la lección número 9, titulada El Día del Señor. Ya analizamos el primer punto, que es dejaron de confiar plenamente en Dios. Y vamos a analizar el segundo punto. Este punto que le hemos titulado Los juicios de Dios son reales y los cumple. Pastor Isidro, hace algunas lecciones estudiamos un poquito acerca de Jonás, de cómo Jonás, después de predicar a Nínive, se sentó para ver cómo Dios los destruía, ¿verdad? Teniendo la seguridad de que Dios los iba a destruir. Pero pastor, ¿no puede ser que a veces cambiar de parecer de Dios basado en su misericordia puede a ciertas personas confundir, desesperar o desalentar? A lo mejor hay personas que dicen, no, es que la misericordia de Dios se va a extender y tal vez los juicios no van a llegar. Pastor, es peligroso tener ese pensamiento. En esto tienes razón, es mucho riesgo. Y mucho riesgo porque la misericordia de Dios puede ser malentendida. A Nínive Dios le extiende la misericordia. ¿Dios pudo haber traído el juicio? Sí. ¿Iba a ser un juicio justo? También. Sí, correcto. Porque eran un pueblo malvado. ¿Qué es lo que merecían? La muerte. La muerte. Así que Dios dice, muy bien, ve y predícales que yo voy a destruir la ciudad. Jonás llegó, predicó, y todavía el rey dijo, miren, pues arrepintámonos, vistámonos de cilicio, por si Dios cambia de parecer. Y Dios cambió.
le da oportunidad a un pueblo. Se arrepiente todo el pueblo, desde el rey hasta el habitante más sencillo se arrepiente. Pero ahora nosotros pensamos, muy bien, ya se arrepintió, el juicio de Dios no vino por la misericordia de Dios. ¿Ellos merecían la misericordia? La verdad es que no. ¿Merecían que la gracia de Dios se extendiera? Tampoco. Pero Dios le extiende por su amor hacia la raza humana, extiende. Y ahora ellos dicen, oye, no llegó el juicio. Y no sé si pasó una generación y esa generación a la cual le predicó Jonás murió. Y los que siguieron todavía escuchaban, oye, un día vino un predicador y dijo que venía el juicio, pero ¿sabes qué? Nos arrepentimos y Dios nos perdonó. Y se confiaron. Y ahora dicen, oye, pero se no olvidaron. vino, ¿será que sí cumple? Ujú. Y ahora, de acuerdo a lo que nosotros estábamos estudiando en la lección de escuela sabática, tanto Sofonías como Nahum, Sofonías va con Judá y le dice, ¿sabes qué? El juicio de Dios viene. Y parece que no haces caso de que va a venir. Ahora, cuando uno justamente va, dice las Sagradas Escrituras, ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la disciplina. No confió en el Señor ni se acercó a su Dios. Sus príncipes son leones rugientes, los profetas, etc. Destruyó otras naciones. Por favor, por tanto esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante como testigo, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntaré los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumido el mundo entero. Entonces, cuando ellos escuchan esto, me imagino, pues es a otros, es a otros, a nosotros no. Pero ellos se olvidaron que al reino del norte también Dios le había prometido, ¿qué cosa? Un juicio, ya lo estudiamos en las lecciones anteriores. Y el juicio vino en el año 722, cuando Samaria fue destruida. Así que el juicio Dios lo retrasó, lo retrasó, lo retrasó. Y en ese retraso de Dios, por misericordia y bondad para que el ser humano se pueda arrepentir, fue Dios malentendido. No va a llegar, no va a llegar. Y cuando vino, ¿qué cosa? Fue demasiado tarde. Judá, ahora estamos hablando de Judá, porque Sofonías está escrito para Judá. Pero están igual. Dios es uno de los más, un Dios de los que ellos tienen. Y Dios dice, espérate, va a llegar el juicio. El juicio viene. Y si nosotros justamente, si vamos, dice el versículo número 2, arrasaré por completo todas las cosas de la superficie de la tierra, destruiré hombres y bestias, destruiré aves del cielo, los peces, todo esto yo lo voy a destruir. ¿Y por qué razón? Dice, si vamos al versículo 8, en ese día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey, a todos los que visten a la moda extranjera, etc. A todos les viene el juicio. Pero la gran pregunta es, ¿y cuándo viene? ¿Y si se retrasa? ¿Y si no viene? Es que justamente lo que está diciendo el profeta Sofonías es, ¿sabes qué? Los juicios de Dios son reales. Y Él los cumple. No te confíes, porque Dios extienda su misericordia y malentiendas a Dios de que Dios se va a atrasar. No, lo que está diciendo la lección de escuela sabática y el mensaje del libro de Sofonías es, el juicio de Dios viene, no como tú lo esperas, pero el juicio de Dios viene. Y el día que llegue va a ser bien real. Y a Nínive le llegó su tiempo, pastor. Y a Nínive viene Nahum, después de que ya le predicó Jonás, viene Nahum y le dice, ¿sabes qué? Tú eres una nación sanguinaria. Ahí lo menciona justamente en el capítulo número 3, versículo 1. Hay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, que nunca suelta su preso. Es decir, volvieron a lo mismo. Se arrepintieron, pero Dios no vino, no llegó el juicio. Volvieron a sus mismos caminos. Y ahora Dios dice, ¿sabes qué? Ya te mandé un mensaje, ahí te va otro mensaje. ¿Y saben qué cosa? Tampoco lo creyeron. Eso es lo fatídico del pueblo, ¿no? Habían tenido relación con el pueblo del norte y el norte ya estaba destruido. Habían tenido cierta relación con Nínive y Nínive ya estaba destruido. Todo lo que hace Dios es con la intención de salvar a su pueblo. Todo lo que hace Dios es intentando que el pueblo vuelva de su locura de pecado
y que se arrepienta. Entonces Dios, yo creo que mueve una gama de métodos, ¿verdad?, para que el pueblo salga de su pecado. Y yo veo aquí que el Señor utiliza un vocabulario fatal. Para ver si reaccionan. Para ver si reacciona, ¿no? Dice el Señor, el día del Señor viene. Y dice el capítulo 1, versículos 14 y 15, cerca está el día grande del Señor. Está cerca. No creas que está lejos, ¿sí? Lo del norte ya pasaron 100 años, ya te va a tocar, ¿no? Está cerca el día del Señor, cercano y muy presuroso. Amargo será el día del Señor, allí gritará el valiente, día de ira, aquel día de angustia y aflicción, día de ruina, de desolación, de tiniebla, oscuridad, nublado, tenebroso. O sea, va a ser espantoso. Yo creo que a veces Dios, yo me imagino, bueno, un Dios antropomorfo como nosotros, que se desespera y dice, mira, te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto, a ver si reaccionas. La voz del profeta es la voz de Dios, y entonces dice, yo ya no sé, a lo mejor dice, yo ya no sé ni cómo expresar que el día del Señor va a venir. Los juicios de Dios son reales, son ciertos y los va a cumplir. Hagamos algo. Lo peor, pastor, es que si uno va al versículo número 12 del primer capítulo, dice, en ese tiempo yo investigaré a Jerusalén con candiles, es decir, voy a ir con luces para buscar, para ver, para indagar todo lo que esté mal. Y después agrega, y castigaré a los que reposan tranquilos sobre sus inmundicias. Y luego todavía dice, y esos que están ahí reposando sobre sus inmundicias todavía dicen, ¿el Señor no hará bien ni mal? Estoy recordando la parábola de las vírgenes, pastor, el Mateo 25. Hay que tener la lámpara encendida, pastor, y hay que tener provisión de aceite. El día viene, y a veces nosotros estamos dormidos, a veces nosotros estamos en nuestras inmundicias, pastor, y pensando, algunos piensan, no, yo creo que Dios ni existe, porque si no ya lo hubiera destruido este mundo. Mira tanta maldad y no pasa nada. Y a veces nos podemos confiar en eso, pastor. Ahora, el vocabulario que acabamos de leer es un vocabulario duro. Viene lo malo. Sin embargo, el capítulo 2 vemos y entendemos que es un vocabulario de un Dios, sí, que trae juicio, pero que también anhela el arrepentimiento y la salvación de su pueblo, ¿no? Por eso dice el capítulo 2, reuníos, congregaos, nación desvergonzada, júntense, vamos a hacer algo antes que salga el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor caiga sobre vosotros. Hay que hacer algo. Nada más que ese mensaje es bien importante, pero los indiferentes que estaban ahí es que dicen, el Señor no hace bien ni hace mal. Así que si no hace bien ni hace mal, yo estoy aquí tranquilo, indiferente. Y por eso, no me pastor, interesa. Y justamente ese es el gran peligro. correcto. Ese es el gran peligro. Por eso es que en el versículo que leíste atinadamente hace un instante, ¿saben qué cosa dice? El día del Señor viene. Es grande, es terrible. Y tú te mantienes indiferente pensando, ¿el Señor qué va a hacer? Sí. Y aquí ¿Va a hacer algo o no? Y aquí da el secreto, ¿no? ¿Por qué había caído en el sincretismo religioso el pueblo de Israel, el pueblo judío? Porque había dejado a Dios, no lo buscaban. Ahora dice el versículo 3 del capítulo 2. Busquen al Señor. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra. El secreto es ese. Ahí está la clave. Consultemos a Dios, busquemos a Dios, ¿no? Y vamos pastor, a ver que Dios se deleita en perdonar. Y uniéndolo justamente al tercer punto. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en salvar. Y con este punto regresaremos después de una pausa. No se vayan. En un momento regresamos.
Bien, estamos de vuelta y estamos por concluir esta tercera y última parte de la lección número 9, basado en el mensaje del profeta Sofonías y del profeta Nahum. Esta lección número 9 titulada El Día del Señor. Hemos hablado ya de los dos primeros puntos, pero vamos al tercer punto. Pastor Isidro, tercer punto, Dios se deleita en salvar. Volvemos a ver a un Dios que, a pesar de que ya habló fuerte, como decía el pastor Abraham, palabras fuertes, pastor, nuevamente vuelve a decir, pero si ustedes se arrepienten, pero si ustedes me buscan, nuevamente mi misericordia se extiende y mis juicios nuevamente se detendrán. Por eso decíamos hace un instante, eso es lo que malinterpreta la persona o la gente. Sí. Normalmente malinterpreta eso, porque tanta misericordia, Dios es mal entendido por las personas, pero tenemos que entender la misericordia de Dios de una manera diferente, hay que hacerlo personal. ¿Por qué Dios no emite su juicio todavía? Por amor a mí. Por amor a mí. El problema es que nosotros nos ponemos a comparar con otras personas más malas, y cuando leemos el diario, por ejemplo, vemos de una persona mala que mató a tantas personas. Secuestradores. Secuestrador. Asesinos. O simplemente alguien que de pronto compró un arma y empezó a disparar en un lugar, mató 12, 13 personas. Y decimos, ese sí es malvado. Y entonces decimos dos cosas. Dios ojalá y lo juzgue, pero Dios, ¿por qué no lo juzga? ¿Y por qué no lo destruye? Porque nosotros así actuamos. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Es que yo lo amo. Yo lo amo a ese malvado que tú ves, yo lo amo. Pero después voltea hacia mí Dios y me dice, ¿sabes qué? Pero también te amo a ti. Así que Dios tiene demasiada misericordia hacia mí. Entonces, ¿por qué Dios no ejecuta su juicio? ¿Por qué el día del Señor no viene por amor a mí? Cuando nosotros lleguemos a entender eso, todos los que somos miembros de nuestra iglesia, entonces veremos y entenderemos la misericordia de Dios más grande. Por eso es que dice Dios, justamente en el capítulo número 3, bueno, es que el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Él salvará. ¿Y a quién va a salvar? Pues a todo el que se deje salvar, porque lo único que Dios no puede hacer es obligarnos a que aceptemos la salvación, pero después dice, se gozará sobre ti con alegría. En otras palabras, no dice Dios, como nosotros decimos como seres humanos, no podemos decir, ¿salvaré a aquel malvado o no lo salvaré? Que se pierda, es malvado. No, Dios dice ahí hay un malvado, le van a presentar el mensaje de salvación. Y si ese malvado acepta el mensaje, ¿qué es lo que Dios hace? Lo perdona. Y no tan solo eso, se goza. Es lo que dice aquí este pasaje 17, se goza sobre ti con alegría. Dios se alegra y dice, ¿saben qué? Este pecador se arrepintió. ¿No se sienten ustedes felices? Yo me imagino diciéndole al Hijo y diciéndole al Espíritu Santo, el Padre, no se gozan conmigo, los tres gozándose. Y luego le decían a los ángeles, oigan, no se gozan con nosotros, que vean, un pecador se arrepintió. Eso es lo que está hablando el texto. Dios se regocija, Dios se siente feliz, Dios se deleita. Pero nosotros no entendemos ese asunto. Y me parece que el día que lo entendamos, nosotros aprenderemos a disfrutar a Dios. Correcto. Pastor, si bien es cierto que el día del Señor viene, es cierto, porque los juicios de Dios son ciertos y se cumplen. Pero no tiene por qué ser el día del Señor un día de juicio donde se cumpla la justicia para el que peca, sino que puede ser un día de salvación. Amén. Y eso es lo que busca Dios, Claro. que el día del Señor, por eso lo dice, por eso lo anuncia, para que en vez de que sea un día de juicio, sea un día de salvación. En el capítulo 3 lo dice de diferentes maneras, 3:11, en aquel día no serás avergonzada por tus obras con que te rebelaste contra mí. Va a haber salvación. En el versículo 17 dice, en el 16, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas Sión, ni se debiliten tus manos. Y en el 20, en ese tiempo yo os traeré, en ese tiempo yo os reuniré, dice el Señor. Así que entonces el día del Señor viene, sí, pero si nosotros hacemos caso al llamado de arrepentimiento, que venga.
Que venga porque es un día de salvación. De gozo, de alegría. De gozo, de alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque ese día se cumplirá para el Señor su mayor gozo. Y su mayor gozo del Señor es salvar a la gente, perdonar a sus hijos, ¿no? Así que entonces, pues que venga el día del Señor, que se manifieste ya. Dice el capítulo 2, versículo 3, buscad al Señor todos los humildes de la tierra, que obedecéis sus mandatos, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seáis protegidos en el día del enojo del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Ese mensaje es un mensaje presente, pastor. Busque al Señor. ¿Quiénes? Todos los humildes de la tierra. ¿Quiénes son los humildes de la tierra? Los que buscan a Dios, los que buscan justicia, los que buscan verdad. Creo que el mensaje de Sofonías es para nosotros hoy. Cuando estaba hablando el pastor de que Dios se deleita en perdonar a uno, ¿no? El Señor Jesús lo dijo. Hay más gozo en el cielo por uno Pecador que se arrepiente, por 99 justos. Que por 99 justos. En la iglesia corremos el riesgo actual de que haya 99 justos donde no haya, que se crean justos y que no traen ningún gozo al Señor, y que por uno que se bautice haya gozo en el cielo. Pero puede ser que las butacas de la iglesia estén llenas de aparentes justos que no traen ningún gozo al Señor. Podemos estar corriendo ese riesgo. Pastor, si nosotros comprendiéramos esto, Pastor Isidro, Pastor Abraham, eso que acabas de decir, Pastor, si tan solo comprendiéramos que cada persona que traemos al conocimiento de Dios, que cada persona que acepta su evangelio, Pastor, trae gozo al corazón de Dios. Hay que traer gente, ¿no? Pues eso es lo que trae gozo al corazón de Dios, Pastor. Por eso yo decía... No que estemos ahí sentaditos. Sí, por eso yo decía hace un instante que a veces lo malentendemos. Nosotros tenemos que aprender a gozarnos con Dios. Dios se ha gozado con mi salvación. Amén. Y Dios se goza con la salvación de todas las personas que se arrepienten, porque eso es lo que justamente dice aquí. Por eso es que cuando Dios viene, como hace un rato mencionaba el pastor Abraham, Él viene por su pueblo no debe sentirse incómodo, con miedo, desesperado, preocupado. Es su pueblo, somos su pueblo. ¿Y por quién viene Dios? Por el pueblo por el cual Él murió. Oye, nosotros somos el pueblo por el cual Él murió. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Reclamarnos como suyos? Pero tenemos que comprenderlo, porque el gran asunto es, si nosotros no buscamos a Dios, y si nosotros tratamos de buscar por otros lados, ese es el problema. Ese sí es el problema. Hay personas que a veces me dicen, no, miren, que ahora hay que creer esto, y que quiten de aquí, que pónganle por allá. Cuidado, nosotros escuchamos, hay gente que escucha esas voces y se va tras esas voces. Sí, el pueblo de Judá también lo escuchó, pero al final el juicio también llegó. En el año 605, 606 a.C., empezó Nabucodonosor con su primera deportación. Así que el juicio llegó también ¿para quién? Para la rebelde Judá. ¿Y por qué llegó? Porque aunque Dios les aconsejó lo que tenían que hacer, ellos se confiaron de que nunca les iba a pasar nada. Dios nos ama. Y dice aquí, Dios se deleita en perdonarnos. Se gocen. Y yo me imagino a Dios disfrutando de que sus hijos puedan salvarse. Es un Dios que nos menciona todas esas emociones humanas para que nosotros tratemos de imaginarnos el asunto. Pero si no le buscamos, pues por más que Dios quiera salvarnos, ¿qué cosa? Nosotros estamos diciéndole que no. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Porque el juicio después le llegó de todos modos. O sea, eso es lo que justamente nos decía el libro de Sofonías. Pastor, independientemente de lo que piense algunos, la mayor característica de Dios es que Dios es amor. Bueno, así se define Dios. Dios es amor. Él está deseoso por perdonarnos. Y Sofonías 3:17 lo presenta así: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Yo me imagino, yo no sé si a veces uno peca, me imagino a un gigante, así, a Jesús como un gigante, porque también dice la Biblia que es un poderoso gigante. Así que un gigante, viendo a la ciudad, viendo a su pueblo,
y es mi ciudad, es mi pueblo. Yo los que se perdieron por un tiempo, pero hicieron caso al llamado. Y aquí está mi pueblo, los voy a salvar. Se gozará sobre ti con alegría. Y la siguiente expresión a mí me gusta mucho, callará de amor. Nos contempla. Y nos contempla redimidos. Y nos contempla perdonados. Y nos contempla limpios de todo pecado. Se regocijará sobre ti con cánticos. Se empieza a cantar Dios, lo logramos. Mis hijos reaccionaron. Mis hijos hicieron caso al llamado. Y aquí están. Yo me imagino en la gran reunión allá en el cielo, ¿no? Cuando los redimidos de todos los tiempos, de todas las razas se reúnen y el Señor los contemple a todos. Lo hicimos, lo logramos, ¿no? Y se goza el Señor en salvar a su pueblo. ¿De dónde sale la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es de otra diferente manera al que el nuevo? diferente? nuevo. Si alguien no cree que es el mismo corazón que late por amor a nosotros con estos versículos, pastor, entonces Bueno, no ha entendido. nadie lo va a convertir, ¿no? El asunto es que justamente el libro de Sofonías, de una manera maravillosa, nos dice las mismas palabras que en el Nuevo Testamento. Dios es amor. Y solamente aquel que no entiende el amor de Dios es el que se perderá. Pues, aquel que entiende el amor y la misericordia divina dirá, alabado sea Dios por su salvación. Amén. Es una lástima, pero hemos llegado al final de nuestra lección. Y espero que así como nosotros nos conmovemos con el gran amor de Dios por cada uno de nosotros, también el corazón tuyo se conmueva. Vamos a terminar con unas breves palabras, un breve mensaje, pastor, para despedirnos de toda la gente que nos escucha. A mí me gustaría decirle a cada uno de los hermanos que nos observan, no te desesperes si piensas que Dios se ha tardado en venir. No te desesperes. Dios te está esperando a ti, así como está esperando a mí. Y simplemente Dios espera que nos entreguemos plenamente a Él, para que entonces, cuando seamos salvados, Él te diga, hijo, hija, ya ves, valió la pena ser fieles y valió la pena mi sacrificio. Ahora estás conmigo, disfruta el reino por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Pastor Abraham. Creo que la última parte de la lección es tremenda, ¿no? Y es bien importante que lo entendamos. Dios se deleita en perdonar. Yo quisiera, ¿verdad?, que lo que uno siente, también lo sintieran los demás. Y no tan solo sentimientos, sino vivirlo y experimentarlo, el amor de Dios. Dios nos perdona. El llamado de Sofonías es actual. Corremos dos riesgos, pues. Hacer un sincretismo, habíamos dicho, ¿no?, religioso. Tener a Dios, adorar a Dios y también depender de otras cosas o de otras personas. Y otra es ser indiferentes, sentarnos en la iglesia y pues, que pase lo que pase, el día del Señor que venga, pues aquí lo esperamos. Dios nos libre de estos dos peligros y que hagamos caso al llamado de Sofonías, buscad al Señor, porque ese es el secreto para obtener la victoria. Busquemos al Señor de todo corazón. Gracias, pastor. Quisiera despedirme solamente recordándote que un día Dios se alegró con tu salvación y con mi salvación. Dios se sintió feliz cuando le entregamos el corazón. Ahora, ¿quieres seguir manteniendo gozo en el corazón de Dios? Haz dos cosas. Sé fiel hasta la muerte. Y número dos, lleva a las personas al conocimiento de Dios. Y habrá gozo en el cielo. Porque cada vez que un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Gracias a nuestros dos colegas y amigos. Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana.